Com. Muy bien, regresamos aquí a Hora y 30 y de hecho vamos a seguir observando lo que ocurre en el centro de Lima, en ventanas que van a aparecer en la pantalla. Ahí tienen ustedes una bastante grande, por cierto, pero mientras tanto vamos a continuar nosotros con nuestras entrevistas y nos acompaña ahora, como todos los miércoles, después de un tiempo, Víctor Fuentes, que es el jefe de investigaciones del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, felizmente. Queríamos conocer a través tuyo, tener noticias acerca de qué es lo que suponen esos problemas para la economía del país. Hay dos rubros principales, imagino yo. Por un lado, hay un costo que tiene que ver con la propiedad destruida, con los bienes destruidos privados y públicos y el costo de reposición de esos bienes. Pero por otro lado es la actividad económica que se ve retraída por esta situación, es decir, lo que se deja de hacer. Sí, exactamente. Y para poner en contexto, podemos revisar el costo económico de las protestas que se registraron en diciembre. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, estiman que se habrían perdido más o menos 1.000 millones de soles, que significa un punto de crecimiento del PBI de diciembre durante estas protestas. Claramente tuvieron un pico máximo el 14 de diciembre y después se fueron amainando, sí. Ahora, claramente esto va a significar un impacto en diferentes sectores, en diferentes regiones, que no ha sido una paralización total como lo que tuvimos durante el cierre de la pandemia, ¿no? Eso significa que han habido sectores que han seguido caminando, mientras que hay otros que se han visto mucho más afectados. Entre los más afectados está claramente turismo, comercio y transportes. Sí, claro. El sector, particularmente turismo y transporte, son dos sectores que, en términos de asociados además entre sí, claro. muy interrelacionados, no se habían recuperado después del impacto de la pandemia. Es decir, son sectores que venían en negativo y con las manifestaciones de las protestas, el cierre, el bloqueo de carreteras, han profundizado su... Es decir, trascuernos palos para esos sectores. Sí. En el caso del sector turismo, por ejemplo, se calculaba que el 80% de las reservas para las fiestas en Cusco habían sido canceladas. 80%. Y para estas semanas que vienen, a inicios de enero, se calcula que el 60% de las reservas internacionales están suspendidas. Es decir, que no están canceladas todavía, pero corren el riesgo de ser canceladas. Es decir, las reservas que se hacen desde otros países para venir. Exactamente. También ¿Esto es específicamente en el Cusco también? Esto es específicamente en el Cusco. Es información de la Cámara de Turismo de Cusco. Sí. Pero me imagino que en otros lugares del país también hay cancelaciones. Exactamente. En Arequipa y en Puno también hemos registrado cancelaciones en la medida en que buena parte de las protestas y de los bloqueos se han concentrado precisamente en las regiones del sur. En el oriente, en el norte no es importante esa cifra. Han habido menos, en el caso del oriente muy situaciones muy aisladas, sí. Y en el centro casi no ha habido. Ahora, claro, estos cierres también tienen efectos sobre los salarios y sobre la posibilidad de trabajar de muchos de los trabajadores. Buena parte de los trabajadores del Cusco dependen directa e indirectamente del turismo. Y, por ejemplo, claro, porque le ofrecen servicios. Sí. A por ejemplo, los que les pueden vender alimentos a los hoteles o todo está interrelacionado. Transporte para lavar la ropa, en fin, todo es una cadena económica que se ve afectada porque el nervio central es el que no está funcionando. Exactamente, el ciclo virtuoso de la economía se rompe a partir de que los turistas no pueden venir, pero además esto significa un riesgo en el mediano plazo porque la reputación del Perú y del Cusco como atractivos turísticos, no solo el Cusco, el resto del circuito turístico del sur, también se ha visto afectado y podría significar que en los siguientes meses recuperar los niveles de turismo receptivo también pueda tardar más. Y en otros países ya se habían recuperado casi que los niveles prepandemia. Nosotros estamos 50% por debajo de los niveles prepandemia. Claramente con esta situación va a ser mucho más difícil. Sí, finalmente dijiste que las manifestaciones de diciembre equivalían el costo a un punto del PBI. Un punto del crecimiento del PBI de diciembre. Sí, de diciembre. De diciembre, sí. Otro tanto puede ocurrir ahora. Probablemente dependiendo de qué tanto pueda escalar. Bueno, ojalá no sea
tan grandes como las de diciembre. Muy bien, muchas gracias a Víctor Fuentes. Nos vemos el próximo miércoles, ojalá para hablar de otras materias. Buenas noches. Bien, y vamos ahora con Romina Vega, que vuelve con los deportes aquí en Hora y 30. Mario, ¿cómo estás? Muy